por mi nombre. Cantemos. Gloria al Señor. Vamos a pasar aquí a Luis. Bienvenidos a los que vienen llegando. Dios les bendiga. Vamos a la distribución de clases. Ya los maestros están asignados desde su grupo de maestros desde ayer. Solamente voy a nombrar los salones. Primer grupo, sala cuna de 0 a 3. Para que vaya bajando, sala cuna de 0 a 3. Con los maestros asignados de 0 a 3. Poco a poco está el lugar empantanado, no vayan a correr. Clase número 1 de 4 a 6. También vaya haciendo fila con la maestra de escuela dominical asignada de 4 a 6. No bajen corriendo los niños, por favor. Atiendan ahí al hermano Juan. Clase de 7 a 10 con su maestra asignada. Clase de 7 a 10. Y solo van a bajar jovencitas para su clase con la hermana Ruth Valdés. Bajen las sillas de atrás, por favor, exacto, agarren las de atrás, las de último.
y los demás se quedan en auditorio para la predicación del estudio bíblico. La familia hoy Romero que nos acompaña, para los que no han estado informados, por la iglesia Senda Antigua, iglesia bautista fundamental de la Senda Antigua Guarenas. Hoy nos acompaña el asistente del pastor Guillermo Ávila con su familia, para que con un fuerte aplauso de cariño lo podamos recibir una vez más aquí para la predicación del hermano Tony Romero. Dios me los bendiga, hermanos. Buenos días. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Sí, se les nota en la cara. Nos vamos a la carta de Efesios, porque el tiempo ha avanzado. Me dieron 2 horas y media para predicar en la mañana. Yo no sé si hay algunos hermanos también que dicen, bueno, hermano, usted predique, porque yo en 1 hora me voy, tengo las caraotas montadas en la casa. Tengo que hacer otras cosas, ¿verdad que no? Efesios capítulo 2, como tuvimos en la lectura esta mañana, yo quiero leerlo del 1 al 10. Finalmente esta mañana, ya que ustedes están en el mes de la sana doctrina, ¿verdad que sí? Y allí, como veo en la cartelera, celebramos la cena del Señor, ¿verdad? El bautismo, la salvación, santidad, infierno, gracia. Y esta mañana yo quiero tocar el tema a la iglesia. Quiero también aprovechar para acá en el canal de YouTube saludar a cada uno de los que nos ve también, para que estén siempre allí conectados, porque van a recibir siempre muchísima bendición. Siempre y cuando de este lugar se enseñe la sana doctrina, va a ser una bendición. Y el propósito de ello es que pueda llegar mucho más allá. No solamente sea el privilegio para nosotros acá tener la palabra de Dios, es para que también a otro lugar llegue. ¿Sí o no? Amén. Amén. Y es una tremenda bendición que pueda llegar y expandirse. Mal usado en algunos términos, ¿verdad que sí? Pero de esta manera podemos alcanzar también a otros. Es una bendición que otros también puedan tener como dice el libro de Proverbios, la palabra de Dios es un tesoro. Es algo precioso. Llega un momento que allí en el libro de Proverbios, a manera de introducción, dice que cuando ya alguien no quiera recibirte, finalmente es llamado necio. Y no le echéis las perlas a los cerdos. Una vez que ya no quiera recibir y le hablas una y otra vez, no, usted tiene que tener por preciado la palabra de Dios. Amén. Esto es un tesoro insondable, incalculable su valor. No hay otra cosa más importante que pueda transformar nuestras vidas que este precioso libro. Amén, hermanos. Amén. Así que esta mañana en la carta a los Efesios, acompáñenme allí en el capítulo 2, y dice así la Biblia. ¿Sí están allá ahí? Bien, dice así la Biblia: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Sí recuerdas, hermano? Siguiendo la corriente de ¿dónde, hermano? De este mundo. ¿Sí te acuerdas? Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de ¿qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿sí se recuerda? Aunque algunos todavía andan así, ¿sí o no? Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en ¿qué, hermanos? En misericordia, por su gran ¿qué? Amor con que nos amó, aun estando nosotros ¿qué? Muertos en pecado, nos dio vida juntamente ¿con quién? Y bien puesto allí, no sé si su Biblia lo tiene así, entre paréntesis, ¿verdad? Pudiéramos nosotros subrayarlo, porque dice ahí la Biblia, por gracias ¿qué? Soy salvo. La gracia, un favor inmerecido. Usted y yo no merecíamos esto.
Así que usted está sentado aquí y yo aquí. Es un privilegio para nosotros pertenecer a la familia de Dios. Amén, hermanos. Y somos la iglesia ahora. Y el 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde? En los lugares celestiales, ¿con quién? Con Cristo Jesús. Mire ese privilegio. Un día estaremos. Si se recuerdan Hechos, cuando Él dice, voy a preparar moradas para ustedes. Amén, hermanos. Un día estaremos compartiendo. Pero ya lo tenemos. Es una promesa que Dios da. Y qué bendición por la palabra de Dios, hermano, porque finalmente sabemos lo que pasó, lo que está pasando y también sabemos parte de lo que ocurrirá. Amén, hermanos. Con el libro de Apocalipsis usted lo lee y usted sabe qué es lo que va a venir. Cuál es el término, el final de la película. Para unos va a ser de gozo, para otros no. Para otros va a ser un final duro, pero finalmente usted y yo tenemos la palabra profética más segura. Amén, hermanos. Dice allí, ¿dónde me quedé? El 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque por gracias soy salvo, por gracia. Soy salvo por medio de ¿qué? De la fe. ¿Y esto no es de quién? No es de nosotros, pues es que un don de Dios. ¿Un don de Dios qué es? Un regalo de Dios para nosotros. La salvación es un regalo. ¿Cuántos han sido salvos ya esta mañana? ¿Cuántos bautizados ya? Una vez que esto ocurre, hermano, usted es añadido a la iglesia. Amén, hermano. Es añadido automáticamente al cuerpo de Cristo. Y dice allí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie en verdad se limpie las uñas y se las sople y diga, esto es por mí. No. No por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe, se jacte. Yo soy cristiano porque yo quise ser cristiano. No sé si me está entendiendo esta mañana, hermano. No. Es un regalo de Dios. Dios le ha dado ese regalo. Amén, hermanos. Porque dice el 10. Vamos a leerlo todo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amado Dios y Padre Celestial, mi Señor, gracias. Gracias nuevamente por darme este precioso privilegio, Señor. Bendice la iglesia, poder del Evangelio. Pastor Valero, su esposa, sus niños, su familia. Guárdale donde estén, Señor. Úsales en gran manera. También a los hermanos que ayudan, Señor. Acá también bendice al grupo de líderes. A cada familia que fue presentada esta mañana, Señor. Habla en nuestras vidas, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vaya manera de introducción al libro de Tito y vamos a leer ahí un pasaje que finalmente, ¿y por qué hacemos esto, hermano? ¿Y por qué no quieren dar tanta enseñanza? ¿Y por qué tanta Biblia? Porque la Biblia misma la manda. Dice allí Tito capítulo 2, si llego allí más adelantico, Tito capítulo 2 y verso. ¿Qué le mandó el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo a Tito? ¿Qué le mandó allí? ¿Sí está allí conmigo, hermanos? ¿O todavía no ha llegado? Voy a esperar que llegue. ¿Ya llegó? Ok. Cuando usted llegue, porque quiero que lo leamos todos a la cuenta de 3. Amén, hermanos. Si se escucha Tito, capítulo 2 y verso 1. Tito, capítulo 2 y verso 1. Si ya ahora llegó. ¿Listo? ¿Lo tienen todo listo? Vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué quiere decir la sana? Sana, algo sano. ¿Qué quiere decir la doctrina? Enseñanza. La sana enseñanza. Miren lo que hacían los hermanos en Hechos capítulo 17 y verso, ya lo vamos a ver ahí, Hechos. Creo que es el verso. Vamos a ver. Hechos capítulo 17 y verso 11. Hechos capítulo 17 y verso 11. ¿Sí llegó hasta allí, hermanos? Ok, y yo le voy a leer para usted.
y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra que dice, hermanos, con toda solicitud y escudriñando ¿qué? Cada día las escrituras para ver si estas cosas ¿qué? Eran así. La sana doctrina. Qué bendición por los hombres de Dios que se levantan detrás del púlpito, ¿verdad que sí? Y enseñan la palabra de Dios, la sana doctrina. Los bautistas somos referentes en cuanto a pegarnos. No somos perfectos, usted lo sabe, ¿verdad que sí? No somos perfectos, ahí está. Pero tenemos celo, amor por lo que la Biblia dice. Amén, hermanos. Y queremos apegarnos siempre al contexto, a lo que el Señor y el Espíritu Santo quiso decir. Para ello usted también llegando a casa, finalmente usted debe tomar, así como estos hermanos, la palabra de Dios y escudriñarla. Amén, hermanos. Es la manera como el cristiano puede crecer. Pero si usted y yo pasamos y nada más tomamos el alimento del día domingo, ¿y cuántos más tienen servicio acá los miércoles? Los miércoles tienen, y tomas otro poquito de porción el día miércoles, finalmente estás creciendo algo débil. Amén, hermanos. Estás creciendo débil. Tú necesitas tomar la palabra de Dios y leerla por tus propios medios. Y ella finalmente es lo que te va a dar ese crecimiento, la madurez, y usted va a seguir avanzando en lo que Dios requiere para usted. Amén, hermanos. Por eso usted ve hermanos que van creciendo. Uy, este hermano, ¿cómo ha avanzado en las cosas de Dios? Pregúntele qué ha hecho. Ha avanzado más en la lectura, ha avanzado más en la oración y ha avanzado más en la fidelidad a Dios. Amén, hermano. Usted ve a aquel hermano que va creciendo en la iglesia, finalmente porque tiene estas tres cosas. Está leyendo más su Biblia, está pasando más tiempo con Dios, está siendo cada día más fiel a Dios. Es ese hermano, es esa hermana que usted ve en la iglesia y siempre la ve y no falta y no falla. Y cuando alguien levanta la mano para colaborar, ese hermano está allí, está entregado al servicio de la obra de Dios. La iglesia, usted y yo tenemos una tarea increíble, preciosa, un privilegio que solamente usted y yo vamos a entender cuando usted pase tiempo con Dios. Usted lee Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4. Voy a tomar un poquito de tiempo para ir finalmente dándole un paso por allí. Usted lo puede leer. Los hermanos de los comienzos de la iglesia, entre ellos tenían todas las cosas en común. Había un amor fraternal de los unos para con los otros, en lo cual usted y yo debemos crecer. En la carta a los Efesios, el título y finalmente la base allí de lo que habla acá la carta a los Efesios, y quiero recordarle más adelante, dice el apóstol Pablo, estaba bien animado y estaba en una tremenda oficina, la cárcel. De allí escribió estas cartas y escribió 4 desde allí para 4 iglesias, con una tremenda entrega, un tremendo amor para la obra de Dios. Y no solamente era el amor para con los hermanos, era el amor y el celo para con su Dios. Él aceptó su llamado. Él sabía y entendía que era un privilegio servir a Dios. Y por eso después del Señor Jesucristo, el gran misionero, el apóstol Pablo, fundando, yendo a los lugares, amando a la gente, y aún con prueba. Usted lee la segunda carta a los Corintios y usted ve todas las cosas que a él le aconteció debido a los viajes que él hacía para que en otro lugar se fundara una iglesia. De hecho, aquí, en este lugar, qué bendición o no, hermanos, que debemos agradecer porque el Señor tocó el corazón de un hombre para venir y pagar el precio, y que hoy en día tengamos un lugar donde congregarnos en Santa Teresa. Amén, hermanos. ¿Sí o no? Y es posible que el Señor, en su voluntad, tenga que quizás mover al siervo, ¿verdad? Para que él vaya a otro lugar. Necesita usarte. Y nosotros seguimos alabando en este lugar a Dios. Y seguimos siendo comprometidos y creciendo. Porque nosotros seguimos ¿a quién? A Cristo.
nosotros no seguimos a los hombres. Amén, hermanos. Yo amo a mi pastor, yo amo a su pastor, pero no somos nosotros los que estamos acá. Su amor debe ser y su entrega. Usted tiene un compromiso con Dios. Usted tiene un compromiso con Dios, no con los hombres. Por eso hay hermanos que quizás, ¿verdad?, asumen una actitud. No, eso deja mucho que ver de tu relación con Dios. Cuando tú tienes una sana relación con Dios y tú finalmente has entendido que tu responsabilidad y tu gratitud es hacia con Dios, se va a notar en la iglesia. Se va a notar no solo en la iglesia, se va a notar en tu casa. Amén, hermanos. Se va a notar de un esposo que ama a su esposa. Se va a notar de una esposa que ama a su esposo. Y de hecho usted lee aquí en la carta de los Efesios, los 3 primeros capítulos son doctrina. Y los otros 3 capítulos son la práctica. Por eso, leyendo acá, él finalmente en la carta nos lleva a un punto de recordarnos quiénes éramos. ¿Sí recuerdas quiénes eran? Hay algunos que tienen al menos unos 5 años aquí de haber sido creyentes ya, de tener tiempo de creyente, 5 años al menos. A ver, mi hermano, a ver, ¿quién más? 3 años, al menos 3 años, 3, al menos 2 años, a ver, 1 año, 6 años, ¿hay alguien que me tenga más? 7 años de ser creyente, ¿no hay más? Mis hermanos allá, Cristian y Cherry, ¿cuánto tiempo tienen? Vienes de otro lugar. Mi hermano Cherry, ¿cuánto? ¿Aquí o creyente? ¿De creyente? 1999, por ahí. ¡Wow! Cuando Chávez, allá cuando el deslave. Tiempo, ¿sí o no? Pero recuerdas, y qué bueno que la Biblia nos trae a ese punto. Nos trae, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas, ¿qué? Muerto. El libro de Filipenses capítulo 2, usted lo lee allí. Y finalmente Dios dejó las riquezas para hacerse ¿qué? ¿Rico o pobre? El Señor, mi hermano, dejó su trono de gloria, su riqueza, para hacerse ¿qué? Si Él no tuvo dónde recostar su cabeza. ¿Para hacerse qué entonces, hermano? Pobre. Y se hizo pobre para hacerme rico a mí. Para hacernos ricos a nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Es una vida sacrificada. Se sacrificó ¿por quién? Y Él dejó su comodidad. Y de hecho la Biblia dice allí, usted lo lee, que Él se humilló haciéndose como nosotros. Usted lee Isaías capítulo 6. Y cuando tuvo la visión Isaías, y dice que las faldas de nuestro Dios cubrían el templo. Y usted lee Apocalipsis, cuando el apóstol Juan, y dice que nuestro Dios, la cabellera blanca. ¿Sí o no? ¿Y quiénes cantaban santo, santo, santo? ¿Los quiénes? Los ángeles. ¿Que tenían cuántas alas? 6 serafines. Usted y yo vemos un serafín hoy en día y yo creo que todos caemos muertos. ¿Sí o no? Isaías se presentó, y déjame decirte, hermano, que tú un día te vas a presentar delante de Dios. Y ojalá que no sea con la misma soberbia que muchas veces tú y yo tenemos. ¿Sí o no? Y que nos presentamos nosotros con soberbia acá y no entendemos que es presentarnos delante de Dios con soberbia. Mentiras, envidias, falta de amor en nosotros. ¿Qué dice eso? Nosotros, eso es como el hijo pródigo. ¿Contra quién decía el hijo pródigo que pecó? ¿Contra el quién? Contra el cielo y contra ti he pecado. Primero es contra el cielo. Tu actitud, la mía, el trabajo, en la obra de la iglesia, usted falla y usted no le falla a los hermanos y al pastor. Si quiero darme a entender esta mañana, usted le falla a Dios. Amén, aquel que le salvó, a aquel que le dio la vida. Cierto que estaba muerto. Adán, la palabra muerto, escuche bien, es separación de Dios. No hubo momento más triste que cuando
Dios se separó allá en el huerto del Edén de Adán y Eva. Momento triste. Triste. Porque la Biblia dice que alejaos de mí. Nada que usted y yo no podemos hacer nada. Aquí hay muchas familias. Y la Biblia dice en el Salmo 127 que si Jehová no edificare la casa, ¿qué dice? En vano trabajan los que la edifican. Finalmente usted, y Santiago dice, si alguien está falto de sabiduría, pídala a quién. Y usted y yo, la Biblia dice en Romanos 3:10, que no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. ¿Sabe qué es eso? Dios no puede usar inútiles. La condición en la que tú y yo estábamos. Dios no podía usarnos. Estábamos completamente desviados de la voluntad. Éramos enemigos de Dios. Así estábamos. ¿Sí o no, amén, hermanos? Enemigos totalmente de Dios. Dígame si Dios nos ha dado un regalo precioso a usted y a mí. Un privilegio único para servir, amar su obra, entregarnos con todo nuestro corazón. Y la carta a los Efesios, no hay otro título que está haciendo como frío, ¿verdad, hermanos? De la vida, de esa vida en la cual usted y yo estábamos perdidos. ¿Sí se recuerdan? En el aguardiente, en las drogas, en la mentira. Yo espero que si alguien nos visita esta mañana, si tú te puedas ver en ese espejo, así estás siendo esclavo, se recuerda ya, vea conmigo, Juan lo llevo allá, Juan capítulo 8, Juan capítulo 8 y verso 44, ¿verdad que sí? Vamos a ver, Juan 8. Mira lo que le dice el Señor a los que se llamaban ser de Dios y bien religiosos que eran. Mira lo que le dice, Juan 8:44. Vosotros sois de quién, de vuestro padre quién. Hermano, usted me está diciendo que yo era hijo del diablo. Por supuesto que sí. Y no te lo digo porque Tony lo dice, porque la Biblia lo dice. Usted estaba de la mano. ¿Sí se recuerda cuando usted robaba? Cuando usted mentía flagrantemente. Cuando usted adulteraba. ¿Se recuerda? Cuando fornicaba. A ese punto la Biblia nos lleva. De manera que nos lleva a que nos humillemos. Porque lo que somos y la salvación es un regalo de Dios. Usted ha recibido un tremendo regalo y es como si le da un regalo y usted lo desprecie. ¿Sí o no? Bien bonito, el Señor nos adornó, el tremendo regalo, nos puso un tremendo lazo. ¿Verdad que sí? Algunos quisieran recibir un Ferrari con un lazo. Pero no hay mayor regalo que la salvación. No hay un mayor regalo. Y qué bendición que el apóstol Pablo se lo recordaba a los hermanos finalmente para que te recordaras en qué estado tú y yo estábamos. Un estado totalmente perdido. Perdido como dice Santiago allá, también en el capítulo 3, 4 en adelante, en la sabiduría de este mundo que es animal, terrenal y diabólica. En eso andábamos tú y yo. Pensando que éramos inteligentes, sabios y que nos las sabíamos todas. Amén, hermanos. A ese punto nos quiere llevar la carta para hablar de la iglesia, del amor, por el cual aquel Cristo dio su vida y dejó todas sus comodidades para venir a no tener y a ser desatendido, teniendo todas las atenciones, y para venir aquí y sufrir y pagar cuán tremendo precio, hermano, por ti y por mí. Por eso después aquí en Efesios capítulo 5 y verso 25 dice, y marido, vamos a leerlo allí, Efesios capítulo 5, y el Señor compara lo que hizo, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo que amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué precio pagó el Señor Jesucristo, hermano, por ti y por mí? Usted y yo que somos la iglesia. Déjeme decirle que usted y yo, ahorita se los voy a leer, jugamos un papel, hermano, en esta preciosa iglesia, en un cuerpo, un edificio, bien concertado, unido. Y vaya conmigo allí más atrás, Efesios capítulo 2 y verso 20. Mire cómo comenzó. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2 y verso 5. Se recuerda en Mateo 16 que el Señor le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y muchos lo confunden de que fue Pedro. Mire lo que Pedro dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual él también contiene la escritura: aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Amén, hermanos. Amén. Escogida, preciosa, y el que creyere en él, que dice, no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es ¿quién? Precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser ¿qué? La cabeza del ángulo. Qué bendición, hermanos. Él es la roca, es la piedra del ángulo. Y finalmente él tomó, como les decía, su trono de gloria, y tomó a estos 12 varones, ¿sí o no? Y les enseñó. Y mire todo lo que ha dejado, todo, ahí está. Nosotros somos producto de que el Señor mismo viniera, tomara como el mejor misionero que ha existido, nuestro Señor Jesucristo, y tomara y enseñara a 12. No recuerdo acá, el pastor Valero sí recuerda, pero lo que él sí me dijo es que tomó al menos unos 5 años esta misión. No sé si alguno está al tanto. Al menos unos 5 años tomó esta misión, y él tomó a unos pocos. Y qué bendición que ha crecido la obra de Dios en Santa Teresa. Pero va a seguir creciendo por ti y por mí, por el amor a nuestro Dios, de que nosotros tomemos. Usted y yo fuimos reconciliados, fuimos adoptados, fuimos justificados, fuimos redimidos. Todo eso lo hizo el Señor por ti y por mí. ¿Qué pasa con las personas que están allá? Son hijas de vuestro y hijos de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Están esclavos, necesitan ser reconciliados, y a ti y a mí se nos ha dado la responsabilidad del ministerio de la reconciliación. Amén, hermanos. No sé las esposas aquí, los esposos sí que se han reconciliado, así cuando se ponen bravos, cuando la arepa viene negra, ¿verdad? Que la esposa se la quema, ¿verdad? Y no le habla hasta el otro día porque le hizo una arepa quemada. ¿Pueden decir los esposos y esposas, es preciosa la reconciliación, sí o no? Después de haber tenido una diferencia, una separación, algo, es hermosa, sí o no? Usted, a mí y a usted se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, de poder llevar y de ser que otros se reconcilien con su Creador. Por eso es que cada uno de ustedes que participa, que va los días que salen al evangelismo acá como iglesia, a tocar puertas, y alguno de ellos finalmente dice, sí, yo me doy cuenta, ya me has hecho ver con la Biblia, ¿verdad? Usted le hace ver, aquí te hago ver en Romanos, ¿verdad? Capítulo 3, y como está escrito, ¿verdad? No hay justo ni aun uno. Amiga, amigo, no hay justo ni aun uno. La Biblia dice que no hay quien entienda. Tú no entiendes. No hay quien busque a Dios. Tú no has buscado a Dios. Dios nos usa, así como una vez también para mí, desde allá de los apóstoles, vino por el mismo Jesucristo el evangelio a todos. Amén, hermanos. Vino a todos. Dios se ha tenido que mostrar al mundo, ha tenido que dejar su palabra
para reconciliarnos. Nos hemos reconciliado con Dios porque Él pagó el precio, porque Él se sacrificó, porque Él tomó tiempo, porque Él dejó su trono de gloria para enseñar a 12. Y para que a través de ello, el fundamento, usted y yo edifiquemos. Y más nos vale que nosotros estemos edificando de la mejor manera. Amén. Dice aquí la carta. Efesios, le leía, vaya nuevamente a Efesios. Efesios. A ver si llego. Y dice el verso 10. Porque somos ¿qué? Hechura suya. Creados en quién? En Cristo Jesús para buenas ¿qué? Obras. Las cuales Dios preparó de ¿qué? De antemano para que anduviésemos en ellas. Dios hizo todo este lugar pensando en nosotros. Y usted sabe qué hemos hecho usted y yo. Si no nos agarramos de Dios, finalmente lo que vemos es cómo está este mundo. ¿Cómo está este mundo? Va de mal en peor. ¿Sabe por qué va de mal en peor? Porque está alejado de Dios, de su Creador. Necesitan ser reconciliados con Dios. Y usted y yo tenemos esa tarea como iglesia. Amén, hermanos. Amén. Usted y yo tenemos esa tarea. Somos la iglesia. Nos vamos edificando. Y finalmente, hermanos, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y miren lo que hacía la iglesia. Vaya conmigo a la carta de los Corintios, capítulo 5. Y ella finalmente fue creado para buenas obras. Y la iglesia muchas veces no está edificando en amor y de la misma manera y creciendo, porque finalmente el pecado no ha cesado. Sigue practicando el pecado, sigue practicando la ira, el enojo, de lo cual vamos a hablar más adelante. Pero miren esta iglesia, la iglesia de los Corintios, miren lo que, algo impensable, primera carta a los Corintios, dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué? ¿Era la iglesia o no era la iglesia? ¿Está hablando con incrédulos o con creyentes? Está hablando la iglesia en Corintios. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué? Fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Estaba pasando algo horrible en la iglesia, dentro de la iglesia. Y miren lo que estaba pasando. Tanto que algunos tienen la mujer de su padre. ¿Pudiera usted creerlo hoy en día? ¿Pasó allá? ¿Puede estar pasando hoy en nuestras iglesias? Claro que sí. Fornicación, mentira, lascivia, orgullo, chisme. Cristianos que todavía aún mienten flagrantemente. Increíble. Pareciera que no. Pero eso dice mucho. Yo no conozco la vida de ninguno de ustedes. Pero Dios sí. Dios sí la conoce. Y como usted y yo vivamos para Dios, finalmente usted y yo vamos a recibir la bendición de Dios. Nuestro hogar, nuestras vidas no pueden recibir la bendición de Dios y usarnos como usted quiere que le use Dios, si entre usted todavía hay pecados ocultos. Imagínense aquí en la carta a los Corintios, se oye. No veo cacería de brujas ni nada por el estilo, pero qué horrible es escuchar, se oye entre la iglesia que hay fornicación. Se oye entre la iglesia que hay mentirosos. Se oye entre la iglesia que hay enojo, ira y contienda. Vaya conmigo al libro de Filipenses, mira lo que había allí. Capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y usted dice, no puede ser que eso esté pasando en la iglesia. Filipenses capítulo 4. ¿Y por qué no avanzo? ¿Y por qué no me dan un lugar en la iglesia para yo servir? Porque recuerda que es Dios quien te pone.
Porque esta es la obra de Dios. Amén, hermanos. Esta es su obra, no es nuestra obra. Usted y yo tenemos un privilegio de estar dentro de ella. Amén. Para servirle con gozo. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y el 2 que dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de qué. Ya va. No sé si a usted le dice algo ese versículo. Dentro de la iglesia, usted puede ver que no había un mismo sentido. Evodia y Síntique. Como esos nombres son medio raros, yo quiero preguntar esta mañana si eran varones o mujeres. No por ofender a nadie. Estas hermanas no tenían, y de hecho Pablo dice más abajo que ellas sirvieron con él. Y después, de alguna manera u otra, no, a ella sí le dieron y a mí no. A ella la saludan más y a mí no. Ya. Evodia y Síntique, había un detallito allí. No estaban siendo de un mismo sentido. Usted lee las cartas y lee allí la Biblia. Hay gente que ni se hablaba. Y a mí me late que era este caso. Hermanos dentro de las iglesias que no se hablan. Porque no me cae bien la hermana, pues. A mí no me cae bien Abraham. Ya toma Abraham. Oíste, Abraham. Esto es nada más una ilustración. Y yo no le voy a hablar más. Y que nadie lo note. Pero Dios sí te ve, hermano. Si tienes algo, dice verdad Mateo, tienes algo contra el hermano tiene contra ti. ¿Qué dice? Ve con él y habla con él. Hermano, ¿tú tienes algo contra mí? No. Pero yo creo que yo sí. Perdóname, hermano. Oye, mira, de verdad, yo no te he saludado, seguramente tú has notado. Pero si el hermano, que dice la Biblia, si el hermano se pone brutico y se pone así como nos ponemos nosotros, así soberbios, ¿sí o no? Tengo 23 años en la iglesia. Tú eres el que me tienes que hablar a mí. Tienes 23 años en la iglesia y no te has humillado. 23 años en la iglesia siendo soberbio. ¿Sí o no? Ahí está. Está clarito. ¿Por qué usted y yo muchas veces no avanzamos? Dios no puede usarnos. Porque no te has humillado delante de la presencia del Señor. Somos soberbios, no nos gusta que nos deje órdenes. Pero para no dejar ese punto allí, si Él no quiere, ¿qué debo hacer yo? Bíblicamente. Llamo a un hermano. Mano, mira, me pasó esto con Abraham. El hombre está, como yo le digo a mis hijos, está berrinchudo. Está algo berrinchudo. El hombre se está poniendo así medio terco. Se está poniendo con los ojos altivos. Y yo fui con el hermano, porque yo tengo algo contra el hermano. Y fui a ver qué, ¿verdad? Podíamos resolver. Y él me va a preguntar, ¿y qué te pasó con el hermano? ¿Tú le hablaste feo o algo? ¿Qué pasó? No, yo fui, le dije, oye, mira, vale, yo siento que esto está pasando y yo lo quiero, pero él no quiere. Bueno, vamos. Yo voy con él, con el otro hermano, ¿sí o no? Y hablo con él. Y si él se pone berrinchudo, ¿qué dice allí Mateo? Llévalo a la iglesia. Ahora entonces, lamentándolo mucho, el pastor se tiene que levantar de aquí. Bueno, aquí están los hermanos Evodia y Síntique que tienen un problema. Vio que están los ejemplos en la Biblia. No es necesario usar a nadie. Yo espero que esto no sea el caso en esta iglesia. Pero déjeme decirle que la Biblia habla de estos casos y si los deja, es por algo. ¿Sí o no? Es para mi crecimiento. Es para mi ayuda. Es para la ayuda de la gracia de Dios. Porque estamos entre seres imperfectos que somos usted y yo. ¿Sí o no? A veces amanece uno en la mañana y le tuerce los ojos al hermano. ¿Verdad que sí? Oye, ¿qué le pasó a este hermano? Bueno, seguramente amaneció mal. No tomó café en la mañana. Algo le pasó. ¿Verdad que sí? Yo no entiendo.
La cuestión es si persiste. Tiene que venir ahora el pastor. Hermanos, está Evodia y Cinti, que tenemos un caso. Y no quieren arreglarse. Y ya el hermano fulano fue con el hermano fulano a arreglarse con el hermano fulano. Y el hermano no quiere y tenemos que cumplir lo que dice la disciplina bíblica. Amén, hermanos. Esto se llama la sana doctrina. No es que en la iglesia pasan esos casos y no, vamos a dejarlo pasar porque eso no es de gran cosa. Que el hermano y el hermano no se hablen y tengan guerrillas entre la iglesia, eso no importa. Y ya te voy a leer lo que dice en la carta a los Corintios ahí en el capítulo 5. Y lo trae el pastor acá y dice, y si él en ese momento, ¿qué dice? No quiere arreglarse, ¿qué dice la Biblia? Tenlo por gentil y pública. ¡Wow! Es un dolor. Ese hermano tiene 39 años en la iglesia. Pero qué dolor, ¿vale? Hermano. Pero quizás es triste decirlo. Pero si él no baja, no se humilla, da señal de que nunca se humillará. Todo aquel que se humilla y sabe que el asunto no es con Evodia y Cinti, que si no es con Dios, ese se va a humillar, ¿sabe? ¿Qué dice la carta primera de Pedro, capítulo 3, verso 7? Los hombres, finalmente, usted y yo, si tenemos problemas con nuestras esposas, ¿sabe qué dice Dios? Que no escucha nuestras oraciones. Nada. Un hombre sin oración, si no depende de Dios, es un hombre muerto, ¿sabes? Entonces yo tengo que estar bien con esta hermosura que tengo aquí, ¿verdad? Tengo que estar muy bien. Y tengo que entenderla y amarla, como dice Efesios, que dice, maridos, amad a vuestras mujeres como ¿quién? Como Cristo amó la iglesia. Así nos ama Cristo a nosotros, que se dio. Sí te lo estás imaginando, hermano. No puedes medir ese amor, no lo puedes medir. Es un tremendo amor que nos tenga paciencia cada uno de nosotros, sabiendo usted y yo lo difíciles que usted y yo somos. ¿Sí o no? Somos una bendición. ¿Me queda cuánto? 10 minutos, listo. ¿Verdad que somos una mantequilla? Somos como una perita en dulce nosotros, hermanos. Ay, nadie dice amén. ¿Verdad que somos una bendición, hermano? Usted y yo somos una bendición siempre y cuando estemos dormidos. ¿Sí o no? Oye, algunos dicen y algunos como que no les gustó el comentario. Si ronca no, maratón. Yo le ronco a mi esposa, ¿no? De hecho, cuando nos vamos de campamento y me voy a algún lugar, ese es el tiempo que ella descansa. Cuando yo no estoy. Es una bendición, ¿verdad que sí? Pero ella ama a su león así, el león de Judá, cariñosamente. Vaya conmigo a la primera carta de los Corintios, capítulo 5. ¿Vio cómo es la disciplina bíblica en la iglesia? ¿Vio? Es dolorosa, pero tiene que hacerse. Porque no puede haber eso que de Evodia y Cinti, que en medio. Primera de Corintios, capítulo 5 y verso 1. ¿Sabe cuál fue? Ellos hicieron este pecado y mira lo que dice. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor, el tal que dice, sea entregado ¿a quién? Wow. Yo no he visto todavía, yo creo que por respeto, decirle a los hermanos, usted decidió persistir en su pecado. Y yo he visto, hermanos, en el poco tiempo que tengo de creyente, al menos unos 11 años, no sé si me estoy fallando la memoria, pero he visto en iglesias donde hay parejas que no se quieren casar. Hermano, tienes que hacer esto, usted está viviendo en pecado, usted está viviendo en fornicación, lo mejor es que usted haga esto y esto y esto. La Biblia manda aquí en la carta de los Corintios que un pecado así tan horrible, deséchenlo, entréguenlo a Satanás. ¿Se acuerdan cómo hizo el apóstol Pablo con Himeneo y Fileto? Epa, estaban en la iglesia, estaban allí. Esa es la disciplina bíblica. Y dice, ahí está, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne.
a fin de que el Espíritu sea ¿qué? Wow, ya va. ¿Está entregando a quién? ¿Era creyente o no? Era un creyente. Creyente. ¿Puede pasar? Ahí está, en las Escrituras. Finalmente este hermano cayó. Y la disciplina es fuerte. Vaya conmigo para terminar allí. Pasamos después al segundo tiempo. Efesios. Gálatas, Efesios capítulo 2, para en la siguiente parte entrar. Y dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos, ¿qué dice? Hermanos, ¿cuántos? ¿Unos cuantos? No, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿quién? De nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza ¿qué? ¿Hijos de qué? Qué tremendo. Cuando después usted va a la aplicación en Efesios capítulo 4, del 30 en adelante, la Biblia dice, lo vamos a leer en el siguiente tiempo: quítense de vosotros todo enojo, ira. Una vez que la salvación llega a nosotros y la misericordia de Dios nos alcanza, hay cosas que nosotros debemos quitarnos. Hay cosas, no es esto así como algo místico. La salvación, el Señor nos dio el Espíritu Santo y ¡chazán! Se fue todo. Ya no me pongo más bravo, ya no digo más mentiras, ya no digo más malas palabras. Y qué horrible escuchar a un creyente que tiene tiempo y todavía no lo escuchan en la iglesia, porque aquí somos tremendos cristianos, ¿verdad que sí? Y afuera dicen grosería. Ya va, pero tú no eres cristiano. Bueno, se me salió. Se te salió. Como el chavo, se me chipoteó. No, papá, algo no está bien allí. Ya no hay. De modo que si alguno está en Cristo, que dice, nueva criatura es, las cosas que viejas pasaron, y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Debe haber un nuevo Pedro, un nuevo Juan, un nuevo Julio, una nueva María, una nueva Petra, una nueva Juana. Nueva completamente. De hecho, esa persona que nació de nuevo no se quiere parecer en nada al anterior. Cuando alguien la ve, dice, oye, pero tú cómo has cambiado. Por eso el Señor allá en la carta a Pedro manda a las mujeres que finalmente se atavíen. No tanto de cosas externas, sino en lo interno. Y lo interno va a dar luz a lo externo. ¿Sí me explico? Pudor, todas esas cosas van a ser de algo que viene de adentro. ¿Sí me explico? Antes te ponías los pantalones bien apretaditos, ¿verdad que sí? Ahora cuando te vean vistiendo como Dios dice, algo le pasó. Hay algo diferente. Ella fue cambiando, ella fue finalmente tratando de obedecer a Dios. Igual el hombre fumaba, el hombre se drogaba, el hombre era el que abría las licorerías. Ya no, ya ahora él cambió. Amén, hermanos. Amén. Completamente distinto. Los vecinos, la familia, todos dicen, pero te lavaron el cerebro, chavo. Algo te pasó. Cuando usted lee la Biblia, es bueno que a usted le digan que le lavaron el cerebro. Amén. Y qué bueno no porque se lo diga a otro, qué bueno que usted lo lea, que usted crezca, que usted se alimente. Amén. Y usted va a ser transformado, su familia va a ser transformada, su vida completamente va a ser transformada. Amén, hermanos. Amén. Dice allí, vaya conmigo a Romanos, y con este terminamos esta parte aquí, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Usted ya fue salvo. Amén, hermanos. Amén. Y hay algo que batalla dentro de sus miembros. Romanos, estoy en Corintios.
Romanos. Se me olvidaron los libros de la Biblia, hermano. Romanos, capítulo 7, ¿verdad que sí? Dice allí la Biblia, el versículo 9, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, ¿y qué dice? Y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte, ¿qué? Para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera que pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal. Ahora usted tiene dos. Tiene la concupiscencia que está en usted, que quiere y tiene deseo de pecar, pero ya no puede, porque ya mora el Espíritu Santo entre usted. Entonces hay una batalla en nuestros miembros. Amén. Pero si usted alimenta lo espiritual, la espiritual va a crecer dentro de sí. Y dice allá Efesios capítulo 5, verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué pasa cuando alguien se embriaga? ¿Tiene control de sí? No tiene control de él. No tiene. Antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu, siendo gobernado por él, de manera sobria. Pero si usted y yo no metemos espiritualidad, cosas espirituales, el alimento, la oración, la dependencia, sino más bien carne, película, radio, allá afuera, y pasa usted tiempo con este mundo, usted, sí, ¿cuál va a ser su fruto? Carnalidad. Amén. Dice allí, vamos a ver, ¿dónde me quedé? En el 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido ¿a qué? Al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Qué dice? Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien nace aquello, sino el pecado que mora ¿en qué? En mí. Este es el apóstol Pablo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora ¿qué? El bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿en qué? En mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley ¿de quién? De Dios. Por eso cuando usted y yo predicamos el evangelio y llevamos el mensaje y leemos las escrituras, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo cuando leo el libro de Génesis llego a la parte donde José, sus hermanos, ¿qué dice de José allí? Que él lloró y su llanto se escuchó por todo Egipto, ¿sí o no? ¿Sí lo leyeron, hermano? Sí. No hay manera de que no se quebrante mi alma en el perdón que José le dio a sus hermanos. ¿Sabe qué querían sus hermanos? Matar. Y él más bien tuvo la misericordia de Dios para con sus hermanos. No hubo en él, como hay en nosotros, sí, orgullo, resentimiento. ¿Sí me explico? Y cuando esas cosas están en nosotros, esa carnalidad, difícilmente usted y yo perdonemos. ¿Sí o no? Nos cuesta perdonar. Es más, nos cuesta hasta nombrarlo. Amén, ¿sí o no? Fui a una conferencia de la familia. ¿Y cómo hay parejas? Esposo que no perdona a su esposo, esposa que no perdona a su esposa, y finalmente los matrimonios no pueden avanzar
Porque hay una falta de perdón en los hogares, en las familias. Esto, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aquel que tiene el Espíritu Santo y lee la palabra de Dios y se regocija de aquel, usted toca la puerta, le habla a alguna persona y esa persona es salva. Usted, el Espíritu Santo, hay algo dentro de usted que se goza. Amén, hermanos. Amén. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable, que dice, de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Usted y yo tenemos una batalla. Por cierto, le pregunto, para terminar, ¿quién está ganando dentro de sus miembros? ¿La carne o el Espíritu? Vamos a orar, hermano. Padre, mi Señor, te doy gracias. Gracias por tu preciosa palabra, tu precioso alimento. Siempre nos redarguyes. Señor, tu palabra es como una espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo, Señor. Señor, quita, si es posible, nuestros corazones que son malos, Señor, en gran manera, Señor. Hay una batalla en nuestros miembros por querer hacer el bien y hay otro que nos dice que no lo debemos hacer. Señor, ayúdanos a discernir y poder apartar todo aquello malo que no deja que nosotros avancemos y que tu preciosa iglesia avance. Bendícenos, Señor, transforma nuestras vidas y que aprendamos nosotros, asimismo, a valorar todo lo que usted nos dio, todo lo que usted hizo y dejó y el precio que pagó para darnos un regalo inmerecido, Señor. Que seamos nosotros su iglesia, amándole cada día más, valorando cada uno de los precios que usted pagó, Señor, que no podremos pagarlo nunca. Por eso, Señor, te pedimos que nos permitas y nos des el privilegio de poderte servir en medio de tu obra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén.